Hola. Se cree que la religión probablemente comenzó como una forma del ser humano de encontrar respuestas a un universo extremadamente complejo y que no le daba las respuestas cuando el ser humano ya había desarrollado una capacidad intelectual, conceptual, cognitiva, neurológica, de presentarse cuestionamientos importantes alrededor del universo, que podía ser curioso y dudar y preguntarse lo que pasaba más allá y cuestionar, pero no tenía las herramientas para obtener las respuestas, y entonces trató de encontrar en el universo el orden que por lo menos le era familiar. La madre tierra era considerada una expresión similar, idealizada, de la madre en el clan, la tribu, el grupo de los primeros seres humanos. Y por supuesto los dioses, los grandes dioses y finalmente los grandes dioses monoteístas, son como los reyes de antaño, reyes que por un lado deseaban una obediencia absoluta, deseaban que los adoraran, les dijeran que eran simpáticos, que eran guapos, que eran agradables, que eran inteligentísimos y que eran de alguna forma superiores al vasallaje, a las chusmas. Pero por otro lado, las religiones también parecen haberse desarrollado como si el ser humano fuera como lo hubiera diseñado el más bruto de estos reyes, el más salvaje, el más Calígula, el más inseguro de sí mismo, el más malcriado, el más vanidoso y el más codicioso. Es decir, aquellos que están a su alrededor, los seres humanos, son pecadores, son ínfimos, son repugnantes, son basura, son menos seres humanos, menos buenos que el rey, son seres que solamente pueden esperar sobrevivir y ganarse el derecho a seguir vivos mediante la adoración al rey, mediante la entrega de sus bienes al rey, la entrega de los impuestos que en una época no se usaban para hacer carreteras, la entrega de su adoración, la entrega de su lealtad, la entrega de su capacidad bélica, militar y a veces hasta de sus hijas e hijos. Esta visión del ser humano basuriento es la que tienen las religiones de nosotros. El ser humano que nace ya pecador, por ejemplo, es una de las características fundamentales de los monoteísmos. Nosotros somos descendientes de Adán y Eva que cometieron un pecado aterrador, comer del árbol del bien y del mal. Y esto es precisamente lo que han hecho los reyes y en general las élites del poder a lo largo de toda la historia humana. El conocimiento del bien y el mal te lo voy a dar yo, no lo obtengas tú. Y por supuesto la sabiduría y el conocimiento son monopolio, o se intenta que sea monopolio de las élites del poder, porque en el momento en que el conocimiento se democratiza, la sociedad se democratiza forzosamente. Porque quien tiene conocimiento se plantea cuestionamientos también que no se plantea aquel al que solo le han enseñado a adorar al rey. Esta idea, pues, del ser humano como un ser infecto, minúsculo, gusanil, ese pecador que necesita pagar una deuda preexistente, adorar, rezar, hincarse, postrarse, pegar la frente al suelo, humillarse, autoflagelarse, infligirse dolor y sacrificio y pena para poder tener derecho al paraíso, a la vida postrera, a la gloria de Dios, o por lo menos salvarse del infierno, es una visión que también, por desgracia, se ha trasladado a las nuevas religiones que tienen la ventaja de que no parecen religiones, por lo menos en cuanto a su captación de fieles se refiere. Es decir, el New Age y todas sus variantes utilizan el mismo concepto ofensivo, humillante, denigrante del ser humano. Nos dicen que el ser humano es una plaga en la tierra, que el ser humano es aterrador, que el ser humano es un parásito del planeta, que el ser humano ha cometido todos los pecados imaginables en contra de la vida en la tierra. Y sin embargo, si nos hacemos a un lado de lo que dicen las religiones que somos usted, yo y todos los que nos rodean, podemos ver algo muy peculiar. Los dioses no son justos, la naturaleza no es justa.
Todos los relatos religiosos nos muestran dioses profundamente injustos, dioses profundamente caprichosos, dioses que distinguen entre personas por lo que son, no por lo que hacen, y son capaces de castigar a la gente por ser amalequitas, por decir uno de los conocidos casos de la Biblia. No veo justicia, y nadie puede ver justicia en esas enseñanzas, nadie puede ver bondad en esas enseñanzas, aunque las religiones se reinventan para ajustarse a los avances del intelecto y la moral humana. La realidad es que en su origen son profundamente crueles, son profundamente injustas, son profundamente inmorales. Pretenden imponer una moralidad que es la moralidad que nos dicen el Dios, el Rey, el amo que hay que tener, pero que no es una moralidad que nos pareciera razonable a ninguno de nosotros. La bondad y la justicia las inventamos los seres humanos. Conforme nuestro conocimiento del universo fue creciendo, conforme nuestro cuestionamiento, nuestra capacidad racional fue desarrollándose, nos planteamos cuestiones que no se plantean las religiones. Por ejemplo, tengo que ser bueno porque es lo correcto y porque es la forma en que podemos sobrevivir. Es mi capacidad solidaria, altruista, de comprensión de los sentimientos de los demás, lo que me lleva a una moral que me impediría hacer lo que hacen los dioses, que me impediría el genocidio, que me impediría, incluso como creyente, que me impediría aceptar que un Dios me dijera puedes matar a estas personas. No, no puedo. No es moral, no es correcto. Es el ser humano el que ha tratado de crear la justicia en la tierra. Es el ser humano el que ha tratado de establecer la bondad como una forma, por lo menos, de interrelación entre los seres humanos y del ser humano con algunas partes o todas las partes posibles de la realidad a su alrededor. Ningún otro ser vivo pretende ser justo. Ningún otro ser vivo es compasivo con los seres a su alrededor, salvo excepciones un poco antropomorfizadas por el deseo humano de ver cosas lindas y hermosas en que dos animales de distinta especie se confundan y en vez de comerse, por lo menos durante un tiempo, se hagan arrumacos. Solo el ser humano se impone la obligación de hacer un trato ético y moral, incluso de los animales de los cuales hace uso, los cuales utiliza para comer o para como fuente de distintos recursos. Los animales en general no se preocupan por el sufrimiento de sus presas. Los animales no se preocupan por el sufrimiento ni siquiera de sus compañeros. Eso lo inventamos nosotros, y lo inventamos a través del intelecto, no a través de las religiones. Lo inventamos cuando nos preguntamos ¿por qué tenemos menos derechos nosotros que el rey? ¿Por qué no tenemos todos los mismos derechos si tenemos 2 ojos, 2 manos, una boca, sueños, deseos, pretensiones legítimas de vivir sin miedo? Y entonces quizás tenemos que hacer una sociedad donde todos vivamos sin miedo y no solo el rey. A partir de ese momento el ser humano ha creado una moral también, que aunque prefigurada en el pasado, se ha vuelto cada vez más sólida. Nos preocupamos por el medio ambiente. Cierto que nos dicen las religiones, sobre todo las religiones modernas, que el ser humano ha actuado irresponsablemente respecto a su medio ambiente. Sí, otras especies también lo han hecho. Pero el ser humano es la única especie que se ha dado cuenta de las barbaridades que puede cometer y que ha empezado a revertirlas. Y que lucha por no seguirlas cometiendo y que crea legislación y que crea formas de comportamiento, imperativos morales que nos impiden destruir la naturaleza simplemente por capricho. Somos el único ser que cuida el equilibrio ecológico y las delicadas interrelaciones entre seres vivos, pero también somos el único ser que ha entendido que existen esas relaciones, que antes de que muera la última gacela va a morir de hambre el último guepardo, que todos dependemos de todos y estamos, como decía Carl Sagan, todos estamos conectados de una manera mucho más profunda y mucho más real, mucho más demostrable de la que puede presuponer cualquier mística y cualquier forma esotérica. Hay que pensar en el valor que puede tener arrancarnos esa visión que incluso tienen quienes no dicen tener ninguna religión. Esa visión que no es solo pesimista, es insultante, es humillante, es degradante, es denigrante y es injusta, es profundamente injusta.
Somos parte de la especie que escribió la Tocata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Somos de la misma especie del Bosco y de Van Gogh. Somos de la misma especie de Asimov y Sagan. Somos de la misma especie de los seres humanos que han dado la vida por otros desinteresadamente. Somos los creadores de la solidaridad, los creadores de la ecología, los creadores de la bondad, los creadores de la justicia. A nosotros corresponde decidir si somos esos seres morales, esos seres justos que podemos ser y que hemos demostrado que podemos ser o no, no a los dioses. Arrancarnos esa autoflagelación que implica vernos al espejo y ver un ser repugnante, no implica un optimismo irracional ni la creencia de que no hay errores por corregir. Al contrario, existen muchísimos errores por corregir en el accionar humano, en todos los aspectos que nos podamos querer imaginar. En el manejo del hambre, en el manejo de la justicia, en el manejo de las religiones. Pero lo primero que tenemos que aceptar es que podemos resolver esos problemas, podemos corregir esos errores. Lo hemos demostrado, y hemos demostrado que el avance de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad de cuestionar el mundo y de reconocer que los dioses no están allí para imponer la injusticia, es también importante. Ser mejores que los dioses que hemos inventado a lo largo de nuestra historia es una forma de ser mejores también con quienes están a nuestro alrededor. Porque ese es el único verdadero premio que podemos esperar tener en nuestra vida. No somos los pecadores, no somos los parásitos, no somos la plaga, y podemos ser muchísimo más. ¿No cree usted?